¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Quiero darles la bienvenida en el nombre del Señor a este espacio virtual llamado Meditación de la Noche. Así que bienvenido sea a usted que me está escuchando en esta oportunidad. Quisiera compartir nuevamente una porción de la Escritura, de la Palabra de Dios, para que meditemos en ella antes de ir a nuestro reposo. Así que bienvenido y bienvenida en esta ocasión, para lo cual le pido que abra su Biblia, por favor, como quiera que sea. Aquí en la pantalla estará apareciendo el versículo que vamos a tomar para reflexionar más bien en una idea eterna, en una verdad eterna de la palabra de nuestro Dios. Le invito a que abra junto conmigo, hermanos, su Biblia en el Salmo número 17, por favor. Salmos número 17, versículo 5. Daré lectura a este versículo y posteriormente vamos al Espíritu de Dios para que nos enseñe de su palabra en esta oportunidad. Salmos 17, 5 nos dice la palabra de Dios lo siguiente: sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Hay una palabra clave en este versículo y nos dice en la primera parte: sustenta mis pasos en tus caminos. Un par de palabras, uno, sustentar, y a la que me refiero es tus caminos. Vamos a orar. Padre eterno, te damos muchas gracias en esta oportunidad que nos brindas de poder abrir las Sagradas Escrituras y meditarlas. Te ruego que tu Espíritu Santo pueda alentarnos y motivarnos a aprender y a recordar una verdad eterna, un principio bíblico en esta noche. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, quiero compartir con ustedes en este salmo. Quisiera compartir todo el Salmo número 17, pues todos los versículos son aptos para meditar y dignos de que tomemos un tiempo para escudriñarles. Sin embargo, me gustaría solamente dedicarnos al versículo número 5. David nuevamente escribiendo para nuestro crecimiento y nuestro provecho espiritual. Y en medio de todas las aflicciones y en medio de todo ese rompecabezas que a los seres humanos nos provoca el hecho de saber que hay gente que desea el mal de otra persona o que desean el mal a uno. Así estaba David. Era la misma situación. Pareciera que David se encontrase en una situación semejante cada vez que él tomaba su tintero y un pergamino para desahogarse con su Dios y poder tomar un aliciente, un descanso, propiamente un desahogo para poder continuar avante en su propia vida. Pareciera ser en este salmo y en otros que ya hemos meditado que el escritor sagrado tomase una actitud un tanto arrogante, un tanto egoísta, al mencionarle a Dios y decir: Señor, mira mi justicia, mira mi obediencia, mira mi causa, como si estuviese hablando David de una actitud impecablemente excelente ante los ojos de Dios. Aunque usted y yo sabemos que no es así, porque nadie es impecable, solamente el Hijo de Dios, es decir, el Señor Jesucristo. Pero lo que encontramos en estos salmos es que David estaba tratando su propia causa, no como si fuese una persona falta de pecado, es decir, que fuese una persona recta, de una manera intachable, porque no lo fue. Usted y yo sabemos que todos somos pecadores. A lo que vemos, hermanos, que no deberíamos de ver una actitud ególatra de parte de David. Lo contrario, es que él se presenta ante Dios en sus oraciones como una persona que está hablándole a Dios y presentándole su propia causa que le está agobiando, y no es que esté tomando una arrogancia claramente notable, sino que es su propia causa la que le está presentando al Señor.
Y le dice, Señor, yo sé que soy pecador. Esa es la idea. Yo sé que soy pecador, yo sé que soy una persona con impiedad en mi naturaleza, sin embargo, no he hecho una actitud y no he tenido un pecado notablemente para que yo esté recibiendo la lanza continua de mis enemigos. Usted y yo sabemos que David, al darse cuenta y a su propia conciencia, o su propia conciencia al hablarle a David y enseñarle que había cometido un pecado, él iba inmediatamente hacia la presencia de Dios a confesarlo, a reconocerlo y a obtener de Dios su perdón, y así sucedía. En este salmo, el salmo número 17, vemos que había una causa más a los ojos de David, una causa justa. Está describiendo situaciones que estaba viendo en enemigos, en adversarios, como ya lo hemos meditado. Pero hay algo que llama la atención y digno de notar en esta oportunidad. En ese coloquialmente dicho quebradero de cabeza, porque no entendemos, como David no lo entendía en aquel entonces, cómo prosperaban los malos, los adversarios, los antagónicos a su propia vida, tenían prosperidad y David iba con Dios y decía, yo no entiendo por qué los malos tienen todo. Hasta en los últimos versículos del Salmo 17, David menciona que no solamente los malos echan manos del tesoro de Dios y les abundan los bienes materiales para ellos y hasta sus pequeños, para compartirlos a otras generaciones. Los tesoros de Dios que se refiere en el versículo 14, David está hablando de aquellos bienes materiales. La Biblia dice que Dios es bueno con justos y con injustos, así que David no le reclama a Dios, sencillamente describe su parecer, su percepción, y no reclama, sencillamente es un desahogo. Pero encontramos algo muy interesante, hermanos, de parte de David. Encontramos en el versículo 5 que le exponía David su causa. En el versículo 1 dice, oye, oh Jehová, una causa justa. Lo que te voy a presentar, lo que estoy exponiendo delante de tu presencia en esta oportunidad, es una causa. Es una causa justa. No que yo sea justo, decía David, sino la causa, el proceder, el motivo de mi querella ante tu presencia en esta ocasión que estoy presentándome ante ti. Es algo que me atemoriza, que me aterroriza, que no pueda ser atendido por el juez justo de toda la tierra. Y dice David, Señor, traigo una causa justa. Una vez más me presento ante ti y no mi propia justicia, sino la causa justa, recta, es decir, una causa valedera. No vengo a quitarte el tiempo, no vengo a consumirte tus fuerzas y aturdirte tus santos y sacrosantos oídos con mis necesidades, dice David. No, vengo con una causa que tiene un motivo valedero. Y David decía, a pesar de que los malos van prosperando, hay algo que yo quiero pedirte junto con esta causa justa. A pesar de mi necesidad, de mi adversidad, quiero pedirte, Señor, que tú continúes sustentando mis pasos en tus caminos. David, a pesar de ser un hombre pecador como usted y como yo, como tú y como yo, David entendía que su proceder en este mundo era con tachas, era con compromisos no cumplidos, era con pecaminosidad evidente en su propia vida, como usted y yo tenemos en nuestra naturaleza. Pero había algo de mucho valor, de mucha intensidad en el corazón de David, y era ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, aunque los malos prosperan y aunque hay adversarios que buscan y anhelan mi vida, yo quiero pedirte algo. Junto con mi petición, yo quiero pedirte algo más. Me gustaría que tú sustentaras mis pasos, dijo David, pero en tus caminos. Quiero que me mantengas cerca de ti para que mis pies no resbalen. Ahora, esta
causa justa, hermanos, y no nos estamos refiriendo a la necesidad enorme que David tenía de protección de sus enemigos, de que Dios soliviantara y animara el corazón de David y su autoestima, que Dios la mantuviera en un buen nivel a pesar de lo que estaba sucediendo en torno suyo, sino que había una causa mucho mayormente justificable para llegar a la misma presencia de Dios y que Dios atendiera su petición. Y era: Señor, susténtame, manténme cerca de ti, en tus caminos. Es una petición, hermanos, con una conciencia de la gran necesidad espiritual, no solamente que David tenía, sino que todos los seres humanos tenemos, una necesidad espiritual que solamente Dios la puede satisfacer. Pero escucha esto: a través de la palabra de Dios. David le dijo a Dios en el versículo 4, en cuanto a las obras humanas, es decir, en cuanto a mi vida y a mi proceder aquí en esta tierra, humanamente hablando, dice: por la palabra de tus labios yo me he guardado en las sendas de los violentos. Por tus palabras, por las palabras de tus labios. ¿Sabe qué está haciendo David? Lo que está diciéndole a Dios es que yo me he mantenido, gracias que me he mantenido lejos de la vida de los violentos. He decidido mantenerme lejos de los hombres malos, de los perversos, de los impíos, de los que tienen el deseo y el anhelo de hacer mal a otros, incluso quitarles la vida. Me he mantenido lejos de las sendas, del camino de los impíos, de los violentos, gracias a la palabra de Dios. Porque expresa David, dice: por la palabra de tus labios yo he podido mantenerme lejos. En el siguiente párrafo, es decir, en el siguiente versículo, David decía: Señor, susténtame para mantenerme mis pasos en tus caminos. Hay un aspecto muy importante que David hilaba y combinaba y lo unía, y era el mantenerse cerca de Dios en sus caminos a través de un elemento sumamente importante, hermanos, en la vida cristiana, y es la Biblia, la palabra de Dios. Lo que está diciendo David en el versículo 4 y 5 pudiéramos parafrasearlo de la siguiente manera: Señor Jehová, gracias a las palabras de tu boca, es decir, a la palabra de Dios, que yo me he mantenido lejos de la vida y del mal ejemplo de los impíos, por lo cual te ruego que la mantengas cerca de mí para yo mantenerme en tus caminos. Sabe, hermano y hermana, que hay muchos aspectos importantes, trascendentes en la vida espiritual, en la vida del cristiano, como la oración, la iglesia, la comunión, la adoración, la palabra de Dios, el tiempo a solas con Él, nuestra devoción, nuestra piedad. Y Dios nos da todo eso y muchos más elementos, pero hay algo mucho más importante que tiene una eficacia mayormente que sobre todos los elementos espirituales que Dios nos ha dado, y es su palabra, la Biblia. Todo va a terminar. La oración, hermanos, es eficaz, dice la Biblia. La oración eficaz del justo puede mucho, pero un día vamos a dejar de orar, porque estaremos en la presencia de Dios. Y hay un himno, recuerda un himno que se titula Dulce Oración. Al final de una de sus estrofas dice que algún día dejaré de ti, me alejaré de ti, dulce oración, porque estaremos cerca y frente a la presencia de Dios. La oración es indispensable para su vida y para mi vida, pero un día dejaremos de orar, no es permanente. La iglesia, hermanos, la adoración en la iglesia, eso es aquí en la tierra. Sin embargo, un día estaremos reunidos en el cielo y ya no habrá paredes, ya no habrá templos. Estaremos frente a la presencia del Señor. Un día dejaremos de compartir nuestra fe con otros, porque estaremos por la eternidad con aquellos que ya recibieron junto con nosotros la herencia de la vida eterna. Pero la palabra de Dios va a pasar todo. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán, dijo el Señor. Así que es importante, hermanos, que la palabra de Dios permanezca en nosotros para podernos mantener y ser sustentados en el camino de Dios. Es verdad que pedimos, y es válido que pidamos por nuestra vida espiritual, que Dios nos ayude a crecer, pero realmente, hermanos, esa es una responsabilidad suya.
y es una responsabilidad mía mantenernos sustentados en el camino del Señor, fortaleciendo nuestra vida espiritual. Ese es nuestro compromiso con Dios. Dios nos ha dejado su palabra y nosotros tenemos que mantenernos cerca de ella para sostenernos en sus caminos. Juan decía, no tengo yo mayor gozo que este, el saber que mis hijos andan en la verdad. Andar en la verdad es ser sustentados en el camino de Dios. La palabra de Dios es vital, hermanos. En mi corazón he guardado tus dichos, dijo el salmista, para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nada me va a guiar en este mundo si no es la preciosa palabra de Dios. Ame la Biblia, memorice la palabra del Señor, escudriñela en ella. Por eso Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aprenderemos más de nuestro amante Salvador, escudriñando y meditando la palabra de Dios. No se aleje de Dios, hermano. Si usted se aleja de la Biblia, si usted deja de leer la palabra de Dios todos los días, tarde o temprano, usted se va a alejar de Dios. Se alejará de la iglesia, alejándose de la Biblia, se alejará de la iglesia, se alejará de los hermanos eventualmente, y su vida espiritual estará más fría que un témpano de hielo. Así que su oración y mi oración, hermanos, es, Señor, gracias porque me has dado tu palabra, pero ayúdame, dame la fuerza para no desanimarme, para no desmoralizarme, para no baje la intensidad de mi anhelo y mi fervor por las cosas de Dios, principalmente por la preciosa palabra de Dios. No idolatramos la Biblia, como un supuesto hermano me dijo un día, ustedes son bibliólatras, nada más les falta que le prendan una veladora a la Biblia, y no es así. Sencillamente respetamos la palabra de Dios porque ella es viva y es eficaz, y es la revelación de Dios al hombre. No menosprecie la Biblia, la palabra de Dios. ¿Quiere mantenerse cerca del camino de Dios? Usted y sus propios hijos y sus propias generaciones, no se olvide de la palabra de los labios de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este pensamiento, gracias por esta meditación. Ayúdanos, Señor, a mantenernos cerca de ti, cerca de tus caminos, cerca de tus promesas, cerca de tus principios, cerca de la preciosa palabra de nuestro Dios, viviéndola. Susténtanos en ella por amor a tu grande nombre. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga, que pasen una bendecida noche. Nos vemos mañana, Dios mediante.